Buenos días, gracias por asistir a este webinar que hemos organizado hoy sobre cómo proteger los datos de las aplicaciones empresariales. Mi nombre es Claudio Pasic, soy director de NextVision y dentro del calendario de webinars que venimos realizando para actualizar a nuestros clientes sobre nuevas tecnologías y novedades de la industria, nos pareció apropiado organizar este seminario sobre una temática que está en este momento siendo muy relevante en el marco de este nuevo paradigma de transformación digital. Este seminario lo va a dar principalmente José Duarte, que es el Business Development Director de CQP, un partner con el cual estamos trabajando a partir del 2018. Y les recuerdo que están en modo escucha, con lo cual, a efectos de organizarnos, si hay algún problema técnico, por favor escribirnos al chat que figura en la pestaña de GoToWebinar y, por supuesto, nos pueden ir dejando sus consultas que vamos a responder al final. ¿Ok? NextVision es una empresa que este año está cumpliendo 28 años de trayectoria. Como está ahí figura en el slide, tenemos proyectos en diferentes países. Tenemos dos sedes, una en Argentina y otra en España. Actualmente con más de 300 clientes activos, pero por supuesto a lo largo de todos estos años hemos trabajado con muchos más. Y somos socios tecnológicos de nuestros clientes, brindándoles diferentes servicios e integrando diferente tecnología que nos da nuestra experiencia. Básicamente lo que hace NextVision es colaborar para que la información de nuestros clientes esté siempre protegida y disponible, o sea que trabajamos para asegurar la continuidad del negocio de nuestros clientes. Tratamos y nos esforzamos por ser socios y no simplemente proveedores. Para ello y desde siempre trabajamos con partners. Muchos de ustedes conocen cuáles son nuestros partners principales. CQP se ha agregado a partir de este año a nuestra cartera de partners, con los cuales damos las soluciones a nuestros clientes según su necesidad. Bien, algunos de nuestros clientes que están en diferentes industrias, en diferentes verticales y en diferentes tamaños. De hecho, NextVision tiene dos áreas que atienden diferentes tamaños de compañías, las empresas que denominamos SMB Commercial, o sea, más bien, y Enterprise y Gobierno. Tenemos dividido así tanto la parte comercial como la parte técnica para dar soluciones adecuadas a cada tamaño de compañía y a cada industria donde estamos trabajando. Una novedad que tenemos este año y dentro de muy poquito es que estamos mudando la empresa al Distrito Tecnológico. Ese es el edificio donde nos estamos mudando a fines de junio y eso es un salto importante para NextVision, ya que vamos a duplicar nuestra superficie de trabajo y vamos a poder desde allí dar, por supuesto, mucho mejor atención y soluciones a los clientes tanto locales, regionales, como desde Europa y Latinoamérica, y quienes damos servicios remotos. Ya dentro de poco daremos nuestras nuevas coordenadas, pero estamos mudándonos ahí en breve, lo cual es una inversión importante que hemos hecho para mejorar, como siempre, y seguir creciendo. Muy importante para hoy, luego del seminario, cuando va terminando, vamos a hacer un sorteito, ahora que estamos en época de mundial, un sorteo que no tiene nada que ver con el veganismo, pero aquel que conteste las preguntas correctamente va a ser sorteado y va a poder ganar una picada para compartir seguramente en uno de estos días de partidos de mundial que se producen entre junio y julio. Así que no se olviden de responder la encuesta que va a aparecer al final del webinar, cuando ustedes quieran salir, les va a aparecer, antes de salir del webinar del todo, va a aparecer la pantalla de la encuesta para que ustedes la respondan. ¿Ok? Bien, ya entrando directamente en el webinar, esta es la agenda que vamos a ver durante aproximadamente una hora.
Vamos a empezar hablando un poquito y definiendo qué es fuga de datos y qué significa esto de la transformación digital, por qué es tan importante en ese contexto, y qué significa la protección de datos sensibles. Por supuesto que todos ustedes trabajan en tecnología y estos conceptos seguramente en mayor o menor medida los tienen, pero nunca está de más reforzarlos. Luego vamos a entrar directamente en la presentación de la herramienta CQP, que trabaja sobre esta temática en particular, y va a haber una demostración en vivo de la solución por parte de José Eduardo. Bien, ¿qué desafíos tenemos las empresas hoy? Ya ustedes saben, trabajan en tecnología, que la información hoy está en todos lados. Está en el smartphone, está en la nube, está en el storage, está en el correo electrónico. Se está aumentando exponencialmente la cantidad de datos disponibles que están en las diferentes plataformas. Entonces, obviamente, a mayor información disponible, más probabilidad de fuga de esa información. ¿Qué es fuga de información? Y conceptualmente se produce cuando personas no autorizadas tienen acceso o roban información sensible y o confidencial. ¿Sí? Esto es una problemática que tienen muchas empresas, el riesgo la tienen todas y por eso hay que atacarla. ¿Sí? Porque estamos en un momento de transformación digital, lo que se denomina transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Mucha gente piensa que la transformación digital es tener la página web, tener una app en el celular, desarrollar un CRM. En realidad esa no es transformación digital, porque en todo caso la transformación digital ya, digamos, estos elementos existen ya hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de un cambio cultural. ¿Sí? Ahora muchas empresas tenemos que competir con empresas que nacieron directamente en el ámbito digital, o sea, ni siquiera son empresas físicas, ¿sí? Por eso estamos hablando de que vivimos tiempos de transformación digital. Se dice que esta no es una época de cambio, sino un cambio de época, y eso es correcto, ¿sí? Porque somos una generación hiperconectada. Esto es importante tener en cuenta porque ya las formas de comercializar y las formas de competir están cambiando radicalmente. Y como todo pasa por los datos, entonces el capital de la empresa quiere decir que están los datos. Ya hasta el dinero es digital. Así que no proteger esto en estas épocas nunca fue menor, pero cada vez es una problemática mayor. ¿Sí? Entonces, esta transformación genera riesgos para los cuales tenemos que estar preparados. Es importante entonces tener el concepto de ciberresiliencia, como ven ahí, que significa responder a las amenazas, administrar los riesgos y mantener la operación. Esto es lo que cada líder de una organización y sobre todo el líder de tecnología tiene que tener en su agenda en forma prioritaria. Entonces, ¿qué produce el no tener una cultura de seguridad dentro de la cultura del negocio? Por un lado, incumplimiento de normativas. A medida que la revolución, la transformación digital se va gestando, los distintos entes y distintos gobiernos empiezan a regular toda esta actividad, como se reguló el comercio, o el comercio como lo conocemos ahora, durante décadas. Eso implica que ya las industrias, por un lado, y el manejo de la información de la gente por el otro, está siendo regulada por gobiernos o por entes gubernamentales o sectores que tienen que ver con industrias específicas. Recientemente, en fines de mayo, en Europa se lanzó lo que se llama el GDPR, que ya está en marcha en la Unión Europea y que tiene que ver con la protección de datos personales en todo el ámbito de la Unión Europea. Pero no solamente esto tiene que ser cumplido por las empresas europeas, sino por aquellas empresas en todo el mundo que tienen datos de ciudadanos europeos
o negocios en Europa, o relación con estamentos de gobierno o lo que fuera, entre Europa y el resto del mundo. Quiere decir que en realidad GDPR aplica a todo el mundo, básicamente porque todo el mundo, salvo algunas excepciones, tienen interacción de datos con Europa. En Argentina existe desde el año 2001 la ley de habeas data, sancionada en el año 2001, tiene también de una norma de protección de datos europea, está en vigencia y es importantísimo cumplirla. Hay una agencia, no una agencia de protección de datos, eso es en España, pero en Argentina el Ministerio de Justicia se ocupa de que los datos personales de la gente no se fuguen y no sean mal manipulados, especialmente la información sensible, como por ejemplo los datos financieros, los datos de salud, ni que hablar, o datos religiosos. Todos en nuestras compañías manejamos datos personales, aunque sea como mínimo los datos de la nómina de los empleados, que seguramente tienen, además de datos importantes, tienen en muchos casos información de salud. Entonces los debemos cuidar. Los bancos en Argentina están regidos por la normativa del Banco Central de la República Argentina, ya desde hace mucho tiempo. Esa normativa se viene actualizando. Y, por supuesto, se está trabajando en normativas parecidas para la industria del seguro y también para la industria de salud, entre otras. Por eso es importante este tema, el tema de que las normativas nos aplican a todos, no importa si somos una compañía grande o chica, el incumplimiento de esta normativa es una de las consecuencias negativas de la fuga de información. Luego, por supuesto, suspensión de operaciones en caso de que haya fuga de información. Puede un organismo dictaminar que un servicio deje de funcionar, o la misma compañía, por temas de prevención o riesgo mayor, suspenda sus operaciones, lo cual produce, por supuesto, además pérdidas económicas. Las pérdidas económicas en sí, por supuesto, si nosotros sufrimos fuga de información de datos del tipo tarjetas de crédito u otras, nos pueden provocar pérdidas financieras gravísimas. Y esto ya en el ámbito bancario viene sucediendo hace mucho tiempo, así como montones de empresas que manejan datos de tarjetas de crédito para cobrar servicios que luego alguien las accede y se las manda a otras empresas competidoras o a hackers mismos para que hagan robo de dinero específicamente. Y un problema muy importante es la pérdida de credibilidad. Ustedes ya saben lo que sucede cuando en la prensa aparecen nombres de empresas las cuales han sufrido fuga de información. ¿Sí? Generalmente es un tema muy importante para que trata la prensa cuando una empresa pierde datos de sus clientes, y ni que hablar si pierde datos sensibles como datos financieros o de salud. Ahí aparece en pantalla ejemplos solamente del año 2017 de empresas de renombre que por distintas circunstancias sufrieron pérdida de información o fuga de datos y sufrieron daños a su reputación, por supuesto, y financieras por consecuencia. Bien, para mitigar este problema, Netvision a partir de este año está integrando la herramienta CQP, que es una nueva solución que tiene un enfoque innovador para proteger la seguridad de los datos sin modificar el código de las aplicaciones. José Duarte, de CQP, es quien les va a mostrar mucho mejor los beneficios de implementar esta herramienta, y va a ser una demo de la misma en vivo para que ustedes puedan ver exactamente cómo trabaja. Ahora la tengo. Bueno, pues estaba dando las gracias por acudir a esta sesión. Esperamos que al final de mi ponencia podéis ver el valor que Secupy puede traer a vuestras organizaciones. Pero vamos a empezar por una primera parte sobre algunas estadísticas y reflexiones que vamos a hacer basados en números recientes sobre fuga de datos.
Pero como en ese momento no sabéis nada de qué hace SecuPy, simplemente deciros que el enfoque en el que opera SecuPy es sobre protección de datos sensibles accedidos por el canal aplicación. ¿Okay? Y derivado de dicho enfoque también opera SecuPy, claro, sobre las implantaciones de cualquier política de compliance que dichas aplicaciones deberán cumplir. Creemos que este es un reto muy grande, desplegar seguridad y compliance al nivel de aplicación, donde los datos están en uso, con las herramientas o procesos conocidos que protegen solamente datos en reposo, en las bases de datos o datos en tránsito, en la red, porque estoy hablando, claro, de las soluciones tradicionales de firewalls, de DAMs, de WAFs, de Endpoint Protection, porque, sin embargo, que dichas soluciones son muy buenas y necesarias en los dominios donde están operando, estas soluciones son ciegas o son lentas o son mismo impotentes para proteger juego de datos por el canal de aplicación. Por ejemplo, si un usuario credenciado está visualizando datos en el CRM, bueno, los datos no importa que estén cifrados o encriptados o protegidos por las otras soluciones tradicionales, porque si el usuario tiene las credenciales, los puede hacer las cosas que quiera. ¿Ok? Y, y veremos de seguida y concluiremos si este tipo de necesidad de enfoque en la aplicación que estamos haciendo es estadísticamente fundamentada tras los números que presentaremos. Pero de momento lo tenemos simplemente como hipótesis que la aplicación es de hecho el enlace más débil en toda la cadena de seguridad de una empresa. Okay. Y bueno, pensando entonces con algunas estadísticas, esas son las fuentes donde he cogido alguna información, son informes muy buenos que recomiendo que los van a leer, tienen otras cosas allá de la fuga de datos y que son independientes de SecuPy. ¿Okay? Y bueno, vosotros os podéis preguntar en este momento, ¿por qué está SecuPy haciendo un enfoque centrado en la aplicación? Independientemente del hecho que las aplicaciones sean solamente de uso interno, o mismo haya también aplicaciones web. Es que dichas aplicaciones, os podéis preguntar, no representan solamente una pequeñita parte de una potencial fuga de datos. O, por ejemplo, podéis comentar, bueno, yo tengo mis firewalls, yo tengo mis agentes en las bases de datos, tengo soluciones de cifrado, porque necesito de algo más. Y además, bueno, tener confianza en mis empleados, en partners, que son usuarios de mis aplicaciones. Tengo un conjunto muy amplio de restricciones de acceso que ya limitan quién accede a qué tipo de datos sensible. Y con estas preguntas, estos primeros pensamientos, en una primera mirada podríamos ser tentados a decir que no habrá necesidad de un enfoque distinto como el de SecuPy. Pero veamos atentamente las estadísticas. ¿Okay? Unos 25%, claro, es menos que los 75% de potencial juego de datos por ECAS, pero unos 25%, que es ya un número grande, están envolviendo a actores internos, ¿okay? Usuarios internos. ¿Okay? Y mismo los otros 75%, si vamos a mirar qué tipo de tácticas están utilizando estas secas, es que de hecho lo que están haciendo es utilizando contraseñas o credenciales robadas por algoritmos de phishing o malware, lo que sea, o entonces utilizando passwords muy débiles de usuarios. Entonces tenemos aquí ya un primero índice de que la aplicación puede ser, de hecho, un enlace más débil. Pero estas estadísticas son de una perspectiva numérica. En estos datos, Verizon estaba utilizando cerca de 2.000 incidentes de fuga de datos. Pero si vamos a pasar ahora para los informes de tales, de una perspectiva no numérica, pero de los que son los más peligrosos, mirad lo que tenemos aquí. Tenemos robos hechos por usuarios privilegiados, por gente que tiene básicamente acceso interno directo a las aplicaciones, dirección ejecutiva, partners, proveedores, contratistas. Y pensamos aquí a verificar que, de hecho, más datos nos están
apuntando la aplicación como el enlace más débil. ¿Okay? Vemos ahora algunos ejemplos y números de la fuga de datos. Para nada de nosotros que nos dedicamos a la problemática de la ciberseguridad, es novedad que de modo regular siguen saliendo noticias sobre el número, enormes volúmenes de datos expuestos públicamente. Lo último más grande en 2017, el año anterior, es de Equifax, 143 millones. Tiene aquí un montón de empresas, todas conocidas porque, por el volumen y por su nombre también. Cada semana nos vemos estas noticias en los periódicos. La última semana, si han dado cuenta, MyHeritage, que tiene registros de usuarios que compran análisis de su ADN, ha informado que 92 millones de registros fueron robados ya en octubre de 2017, pero solamente ahora detectados, ¿ok? Pero claro, no son solamente las empresas mediáticas que fueron, que son o que serán blancos potenciales de robo de datos, ¿ok? Porque independientemente de que los datos sean muy voluminosos, porque estos informes que tenemos ahí a la derecha ahora, de la fuente de Thales, lo que nos dicen es que, de hecho, un 67% de todas las cerca de 1.000 empresas que han sido encuestadas han sido blanco de robo de datos, ¿ok? Ese es un número impresionante. Pero si vamos para registros más recientes, de años recientes, esto se refiere, los años que ven aquí, a los datos recogidos el año anterior. Entonces, en 2015, 21% de las empresas han sido blanco de robo de datos. En 2016, con el informe de 2017, 26%. Y el año pasado, 36%. Esto es impresionante. Y nosotros podemos pensar que, de hecho, esto no solamente les pasa a nosotros. Eso puede ocurrir con nuestras organizaciones. ¿Okay? Bueno, en 2019, ¿qué va a ocurrir? No somos magos, no lo sabemos. Pero con los proyectos, como ha dicho Claudio, de transformación digital, que cada vez más siguen utilizando datos sensibles ubicados en la variedad de base de datos y utilizado por muchos usuarios, esto puede ser preocupante que este número van todavía a crecer más. ¿Okay? Entonces, con estos datos de crecimiento constante de robo de datos, de robo de información, de datos, ¿qué deberíamos hacer o qué hay que hacer urgentemente? Bueno, la respuesta más sencilla es, bueno, hay que invertir en seguridad. De hecho, es lo que casi 80% de los encuestados han dicho de modo global. De hecho, en Estados Unidos, más de 80% los han dicho. Pero una cosa interesante en este informe es que este año no es el primer año que los encuestados están planeando aumentar sus gastos en seguridad. Porque por cuarto año consecutivo la gente sigue siempre aumentando, las empresas aumentando las herramientas de seguridad y procesos, políticas que visan proteger sus datos. Pero en este punto deberíamos parar para pensar un poquito. ¿Qué está pasando? Es que, por un lado, es ya el cuarto año que estamos aumentando nuestro presupuesto, pero por otro lado, las fugas de datos continúan aumentando. ¿Ok? Hay que preguntar, ¿dónde estamos gastando nuestro presupuesto? ¿Es que esto es todo debido a la transformación digital? Bueno, creemos que no es solamente por la transformación digital que sigue creciendo estas cosas, porque como vimos, por el canal de aplicación, que es un enlace débil, puede ser muy sospechoso. ¿Ok? Entonces, vemos dónde están siendo hechas estas inversiones. Bueno, están invirtiendo en protección de endpoints, en protección de red, en protección de data in motion, de datos en movimiento, de datos en reposo, de herramientas de correlación. Pero, ¿dónde está la inversión en la seguridad de aplicaciones? ¿Okay? Sí, hemos visto que las evidencias la apuntan como uno de los enlaces más débiles. Bueno, de hecho no lo están haciendo por dos motivos. Por un lado, es que las tecnologías
de protección de seguridad de aplicaciones hasta SecuPy. No existe en el mercado una solución musculada para impedir dicho robo en la capa de aplicación de datos en uso. ¿Okay? Y lo que se sigue haciendo sobre las aplicaciones es desarrollar código, aplicación, para que pueda quedar más robusta. ¿Okay? Pero este es una empresa grande y es misión imposible porque te puede tardar años, porque con ciclos de desarrollo y de teste te puede demorar un montón de tiempo. Y por otro lado, lo que se sigue haciendo en las aplicaciones es poner más restricciones en los accesos. Pero al final del día hay siempre gente que para hacer su trabajo tiene que acceder a datos sensibles. Entonces, por eso decimos que la aplicación es de hecho el enlace olvidado de protección. Y con toda esta situación, yo creemos que es necesario, SecuPy cree que es necesario poner un nuevo paradigma. Porque si estamos invirtiendo siempre la misma cosa, año tras año, las estadísticas están cambiando. El año anterior, el Network Defenses estaba en primero. Otros años estaba Latin-Motion. Pero siempre en lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. Es aquí que SecuPy entra, no solamente como un nuevo paradigma de arquitectura, pero también de implementación, porque hay muchas soluciones tecnológicas y la percepción de las empresas es que son muy complejas de implementar, que pueden tardar meses de implementación y que tienen impacto en el rendimiento. Por ejemplo, hay soluciones de monitoreo de bases de datos que una vez que están activas te van a quebrar unos 25% de rendimiento en las aplicaciones. Entonces la gente solamente las utiliza para casos muy puntuales. ¿Okay? Entonces, como resumen, antes de pasar a mi segunda parte de la ponencia, que es decir, qué hace SecuPy de hecho, como resumen, decir que la aplicación es de hecho el enlace más débil, por donde pueden salir ataques de hackers, de usuarios maliciosos y también comportamiento inapropiado para cumplir con los reglamentos designadamente de GDPR o otros que están en el mercado. ¿Okay? Entonces, pasamos ahora a mi segunda parte de mi ponencia. Después haremos una pequeñita demo, donde os voy a enseñar qué hace SecuPy. ¿Okay? Bueno, SecuPy, como os he dicho, es un nuevo paradigma, porque desde un punto único central puede proteger, puede monitorar, no importa qué tipo de aplicaciones que hay a las empresas. Habrá algunas limitaciones, después os comentaré, pero de modo general un rango muy amplio de aplicaciones que se pueden cubrir. Y con este punto central, este servidor central de SecuPy, tenemos out of the box, ya veremos la capacidad de discovery de qué está pasando de las transacciones de los usuarios, componentes de monitoreo y de auditoría, análisis de comportamiento del usuario. Esto puede ser importante, por ejemplo, para evitar la fraude. Imaginad que una persona que, sin embargo, tiene acceso a todos los registros de la empresa, pero no suele utilizarlos, pero hay un día que un hacker los ha sacado o porque de hecho se ha convertido en un usuario malicioso que los está sacando todos. Eso es un comportamiento distinto y podremos poner reglas para evitar este tipo de situaciones. También la parte de consentimiento, de controles de consentimiento. Por ejemplo, en el GDPR hay una cosa que se llama derecho al olvido. Derecho al olvido es, por ejemplo, una persona puede decir que no quiera que sus datos sean tratados, por ejemplo, que no lo van a machacar la gente de ventas que le sigue intentando de vender, por ejemplo, paquetes de telecomunicaciones. Y le dicen, no, no quiero más. Pues SecuPy puede olvidar, entre comillas, este cliente en la aplicación CRM, mientras que siguen siendo visibles en la aplicación de Finance o la aplicación de Billing. ¿Okay? Ese es un ejemplo. ¿Okay?
Y esto se hace sin escuchas de red, sin agentes para endpoints ni base de datos, y además sin tocar el código de las aplicaciones. En este momento yo creo que ya tendréis ahí un conjunto de preguntas como dónde viene esta magia. Yo espero que la pueda explicar en las láminas siguientes después de una demo, y es lo que voy a hacer ahora. Explicaros la arquitectura. Bueno, la arquitectura de SecuPy tiene dos componentes. Es un componente del servidor central, donde se puede gestionar todas las aplicaciones de una empresa, y un componente que será un agente o una application overlay o una capa sobre la capa de aplicación. No es sobre el sistema operativo, no es sobre la red, no es sobre las bases de datos, que somos agnósticos, es sobre el componente aplicación. Y este componente escucha y tiene toda la trazabilidad desde las peticiones de los usuarios, que podríamos llamar user request, hasta la fuente de datos. Aquí es un diagrama sencillo. En el mundo real lo que tenemos es cosas más complejas, llamadas a MQ Series, llamadas a Web Services, llamadas a un conjunto más amplio de servidores, pero simplificando es esto. Desplegamos estos agentes en la cadena hasta la llamada a la fuente de datos. Y podemos encadenar y saber cuando los datos están retornando a quién es el usuario que se dedica, porque la aplicación sabe quién es el usuario, y poner restricciones on the fly para que, por ejemplo, determinado usuario de un departamento no pueda ver determinado tipo de información, o mismo, por ejemplo, si tiene este usuario permisos para ver determinado tipo de información, podemos poner una regla de negocio que le diga, bueno, pero si tiene un malware que lo va a SecuPy no a detectar, pero a recibir dicha información, entonces si hay un malware, sin embargo, que este usuario tenga ahí preferidos para ver determinada información, lo vamos a impedir que no vea las tarjetas de crédito, por ejemplo. Esto se hace de modo sencillo, se despliega de modo sencillo y espero demostrarlo en la demo que haremos seguidamente. Pero esa es la arquitectura básica. Incluso también se puede impedir que haya que se hagan downloads para Excel, para PDFs, para incluso los logs de sistemas que tengan información proveniente de las bases de datos, que la podemos borrar también. Borrar lógicamente, ¿ok? Estamos hablando de un concepto que es el concepto de Dynamic Data Masking, que sin tocar el código, sin tocar las bases de datos, permite este tipo de restricciones y proteger la información. Entonces, en una lámina, lo que es SecuPy es una plataforma que, por un lado, monitorea, audita y detecta con este motor de analytics, de User Behavior Analytics, los accesos transaccionales dentro de la aplicación. Por otro lado, que sería una pena que si tuviéramos esa información no la podríamos aplicar políticas de protección y compliance, que es lo que hacemos, enmascarando, minimizando el acceso a los datos. Y en la intersección de los dos podemos clasificar un conjunto de información. Por ejemplo, yo puedo definir como metaclasificaciones dentro de SecuPy datos de jugadores de fútbol, ¿ok? Y poner reglas para que nadie o solamente una persona en mi departamento pueda ver los datos de esos jugadores de fútbol o de políticos o todo lo que sea. Es la parte de clasificación. La parte de descubrimiento y de mapeamiento es que sin involucrar personas técnicas podemos saber dónde sí están ubicados en las bases de datos, en los esquemas, las tablas, las columnas, dónde está dicha información, que puede ser muy útil para escribir las reglas, pero también para otras cosas. Eso es lo que hace SecuPy. Y on top de esta magia, esto sí es hecho en tiempo real, sin paso positivo, y la instalación, por ejemplo, de parte de monitoreo se hace en horas. No estamos hablando de meses, de largos, amplios proyectos de implantaciones, estamos hablando de horas, días o semanas. Cuando hablo de semanas es que si tenemos que escribir reglas que te vaya a tardar un poco más o que tienes que escribir clasificaciones. ¿Okay? ¿Cuál es la cobertura de SecuPy? Bueno, todas las aplicaciones empresariales,
entornos de Big Data, entornos Data Warehouse, y podemos también proteger, ubicando agentes en los dispositivos de los DBAs, proteger accesos directos a las bases de datos donde las reglas de ejecución y de acceso son hechas en este dispositivo. Por ejemplo, para evitar que una persona, un DBA, que vaya a sacar toda la información. Eso se puede definir. Okay. Bueno, y en este momento estoy un poco comprimiendo las cosas porque solamente tengo estos 30 minutos. Haremos la demo, ¿ok? Con estos conceptos en mente. Entonces, en la demo, yo voy a desempeñar dos roles, ¿ok? Un rol de un usuario de una aplicación, que es en este caso es un CRM, que tiene un agente de SecuPy ubicado. Eso sería un ejemplo de una aplicación vuestra. De hecho, podemos hacer una POC en vuestros entornos, que tiene ahí un usuario. Y por otro lado, que voy a desempeñar después el rol del gerente de SecuPy para ver cómo estos conceptos de monitoreo, de protección, de clasificación son hechos en SecuPy de modo muy sencillo. Para empezar, entonces, entro aquí en esta aplicación como usuario build. Okay. En la aplicación voy a proseguir viendo datos de clientes, ya que soy un usuario privilegiado que lo puedo hacer. Y todo esto mientras que estoy trabajando y está siendo registrado y está siendo blanco, si es el caso, de políticas de protección de los datos, que lo veremos en SecuPy de seguida. Bueno, me voy a salir ahora de Build para que tenga un usuario distinto, que lo podéis ver. Y me voy ahora para usuario Adam. ¿Ok? Este usuario Adam, que voy a ver la misma información que Build. ¿Ok? Y lo que vamos a ver aquí es que, por ejemplo, mientras que Bill podría ver todos los datos del SSN, Adam no lo puede ver. Ese es SecuPy que no lo está haciendo, ¿ok? Y lo vamos ahora a ver cómo lo está haciendo. Me voy entonces ahora para el rol de gerente de SecuPy, me voy a SecuPy y lo que están mirando ahora aquí es el corazón, entre comillas, de SecuPy, donde se pueden implementar todas las reglas. Todas las etapas que os había dicho, que la gente está escuchando en la aplicación, la parte de user request, cuando hace el usuario las peticiones hasta el servidor de aplicaciones, la parte de directory request, que se van a desmultiplicar por pedidos en la cadena de la aplicación, y la parte de retorno de los datos, se puede poner ahí reglas, ¿ok? Y de hecho, la justificación, porque este usuario Adam no está mirando los SSNs, la columna de SSNs, es porque hay una regla aquí, lo había escrito antes. La regla en SecuPy se escribe de modo muy sencillo, ¿ok? Ya la veremos. Tiene una parte de descripción, se la puede habilitar o deshabilitar. Por ejemplo, si no existiera o si está deshabilitada. Yo ahora, si me voy a la aplicación y hago aquí un refresh, este usuario ya puede ver toda la aplicación, porque no había una regla que le pueda poner restricción. ¿Okay? Voy a habilitar de nuevo. Y tiene una parte de condiciones, ya volveremos a las condiciones después de vermos la parte de monitorización, para deciros que las condiciones son infinitas, las condiciones que vosotros podéis poner para que van a ser enmascarado, para que van a hacer logging, esas son infinitas, ya explicaré por qué digo que son infinitas. Y tienes una tercera parte que es la parte de acciones. ¿Okay? Las acciones pueden ser muchas, pueden ser de monitoreo, de redireccionar al usuario y la parte de protección, que aquí está con una parte que llamamos rewrite column. Ojo que nosotros no estamos tocando en nada de los datos de la aplicación. Esa es la capa presentación donde podemos poner o impedir que, por ejemplo, si alguien está intentando sacar muchos datos, imaginad que saca 5.000 registros por día, pero si tiene privilegios para hacer más, y si esta persona quiere sacar 5 millones o 140 millones, como los casos conocidos, yo puedo poner una regla que me diga que no puede sacar más que 10 millones, más que 10.000 registros o más que 15.000 registros, porque este es el típico que este usuario puede sacar. De hecho, lo podemos hacer. Pero
viendo aquí una posible acción en este ejemplo, yo puedo poder hacer enmascarado, puedo hacer una sustitución, por ejemplo, si hago un replace y escribo no autorizado, ok, y hago esta regla, aquí yo ya tengo, perdón que no he hecho aquí la parte del refresh, que muchas veces se quedan con las configuraciones anteriores. Hago no autorizado. Ya está, ok, ya no autorizado. Yo puedo cambiar el comportamiento y también las columnas donde se están haciendo. Pero ya volveremos aquí a la parte de las reglas porque podéis estar preguntando, pero ¿cómo sabemos, cómo sabe el CQPy dónde están las reglas? Ok. Y esto lo sabe la parte del monitoreo. Ok. Vamos aquí al monitoreo. Estamos en el monitoreo en tiempo real y lo que tenemos aquí es el registro de todos los usuarios que están entrando en el sistema. ¿Okay? Un primer nivel más resumido es el usuario Adam, que hace segundos que fue yo ahora que he intentado de sacar alguna información, antes que fue Bill, está registrado. Y tenéis aquí, bueno, el nombre, porque y esto, para saber esto, es simplemente quedar media hora para despliegar el agente. ¿Okay? El nombre, el timestamp, el URI, el IP, clasificaciones que podemos hacer y definir, estas están ya previamente definidas, que el sistema no es virgen. Este número, el transaction risk o data risk, es el índice de peligrosidad que los usuarios tienen. Alguien que saca más que muchos datos, que 5 millones de registros, por ejemplo, tiene un índice de peligrosidad que alguien que está accediendo a 10.000 registros. La velocidad también, imaginad un hacker que ha sacado las credenciales y con un bot en un milisegundo saca 10.000 registros, no es una persona, entonces tiene que tener un índice más alto. Pero si hacemos un drill down, ¿ok? Cuando hacemos este drill down, esta es una aplicación SQL, no quiero entrar en detalles muy técnicos, pero el agente tiene la capacidad de ver el SQL, ¿ok? Y como ve el SQL, puede ver la tabla que está accediendo. Y mira, yo no tengo necesidad de conocer la estructura de la base de datos. Es SQL que me la va a dar, ¿ok? Conozco la tabla, conozco las columnas en la base de datos y puedo ver, la puedo enmascarar también en CQPy, pero puedo ver la información, ¿ok? Y, por ejemplo, la parte del enmascarado que hemos hecho aquí en el SSN, ¿ok? El SSN estará por ahí, ¿ok? Aquí información está aquí, ¿ok? Se llama Tax ID, la columna de Tax ID. Yo cuando escribo mi regla, la pongo como Tax ID. Ya vamos ahora para las reglas. Pero en este punto, hasta este punto, lo que os quería decir es que el agente tiene visibilidad sobre todos los componentes de la aplicación y se pueden poner reglas de modo muy sencilla, de este modo. Por ejemplo, si yo quiero enmascarar las direcciones. Las direcciones, aquí se llama address, ¿ok? En la base de datos se llama, ¿dónde está? Se llama name doors. Entonces, si quiero enmascarar esta cosa, me voy a CQPy, a la parte de las reglas, ¿ok? Ya tenemos aquí una regla que es a la única, la voy a añadir una otra, ¿ok? Entonces le voy a poner nameDoors, que es la parte, hago por ejemplo un enmascarado, voy a mantener 3 caracteres con X, hago un save. Porque tengo que hacer el refresh, perdonad, es que ya lo tenía abierto. Eso no es error de la aplicación. Es yo que tenía mi browser ya abierto hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué le voy a hacer también? El nombre de nameDoors, hago un más con 3 caracteres y que es, okay. Ahora sí, y si esta regla existirá, ya tengo aquí enmascarado la dirección. ¿Okay? Entonces, es una herramienta muy potente y este nuevo paradigma no solamente por la arquitectura, también por la parte de despliegue, que lo podemos hacer esto de modo muy rápido y muy ágil. ¿Okay? Volviendo a la parte del dashboard.
lo que se ha enseñado que fue solamente la parte de real time, ¿ok? Pero podemos agregar toda esta información por usuario y elegir cuál es el rango de fecha que queremos, ¿ok? Y ahí tenemos todos los usuarios de la aplicación ordenados por su riesgo de extracción. ¿Okay? Por ejemplo, si pinchamos en un otro, tenemos aquí información con más detalle de cuántas veces ese usuario se ha conectado en el sistema. Ahora aquí estamos solamente viendo Adam, porque hemos elegido Adam. Y esta curva que estamos mirando es la curva de risk score, de riesgo de extracción, de índice de riesgo, que se va a traducir y es por aquí que podemos detectar si hay comportamientos raros, ¿no? Imaginad que este tío, que esa persona ha decidido salir de la empresa, no ha dicho nada a su jefe, pero si quiere antes de salir sacar todos los registros que tiene ahí, porque tiene privilegios para eso, para hacer su trabajo. Entonces, esto, para esa curva, sí estaría ahí montando. Y una de las cosas de los parámetros que podemos poner en las reglas sería precisamente ese índice de filtración. Vamos a dar ahora una mirada en las reglas sobre las condiciones. Yo os he dicho que las condiciones son infinitas, ¿ok? ¿Por qué he dicho esto? Porque vamos a ver este ejemplo de un enmascarado que hemos visto en la aplicación. Es una regla muy sencilla, ¿ok? Tiene aquí una regla, es que las tablas que los usuarios están accediendo tienen que contener esta string. Esto los he demostrado, ya sabemos tras la utilización de la aplicación, sabemos exactamente, vamos a ver dónde está, cuál es el nombre de la tabla. Y otra regla es si el username, y sabemos también que el username está contenido dentro de una variable global, porque de hecho las condiciones que podemos utilizar a las predefinidas de SecuPy, que es un montón. Username, OSQL, esquemas, todas las cosas ahí quizás demasiado técnicas o no, pero por muchas que tuviéramos, serían siempre finitas. Pero hemos introducido la capacidad de poder hacer variables custom. Y es lo que está pasando aquí. Una de las otras condiciones es que el username esté contenido dentro de una variable custom que se llama block users. Y en SecuPy hay una parte de variables custom. Por ejemplo, block users tiene Adam y Joe dentro. ¿Okay? Es por eso que cuando he entrado con Bill estaba mirando todo. Pero tenemos que escribir todo esto. ¿Okay? Como entrada de estas variables, podemos tener una lista, un fichero, un REST API, incluso podemos hacer llamadas para sistemas externos, para web services, que es el caso. Y no es un web service de la aplicación, pero es un web service donde la empresa puede escribir lo que quiera de más complejo que tenga para poner restricciones como condiciones para restricciones. Y estas variables sería una variable dinámica que combinada con las distintas condiciones que pudiéramos poner aquí, al final te va a dar este resultado de proteger la información. ¿Okay? De hecho, es algo de muy potente que lo hacemos. Entonces, todo que es información de quién está accediendo, cuando digo quién, son usuarios de las aplicaciones, está accediendo a qué tipo de datos o flujo de datos, cuándo, dónde, qué volumen, qué velocidad, todo este tipo de información está contenido en SecuPy tras el agente. En el servidor de SecuPy, que es un agente ligero porque no es los servidores de aplicaciones que hacen este tratamiento, es el servidor de SecuPy. Y con esta información siempre podemos hacer las cosas. Bueno, tengo aquí algunas preguntas. Si puede bloquear a las queries directamente a las bases de datos. Okay, es una pregunta que me están haciendo, porque yo me faltaba todavía hacer ahí una demostración de la clasificación. Creo que ya no habrá tiempo, pero me voy a contestar estas preguntas porque creo que son importantes. Antes, déjame enseñaros la arquitectura de SecuPy para contestar a esta pregunta. Ok, la parte de bloqueo directamente a las queries, si pueden proteger también. Yo voy a contestar a esta pregunta, después continúo con la presentación y lo contestaré después al final.
pero ya contesto a esta. Con esa arquitectura, con el agente, la base en los servidores de aplicaciones, que no se podría, si hay alguien que se va a conectar directamente a la base de datos, no se podría hacer. Pero SecuPy puede ubicar, puede instalar este agente también en los dispositivos de los DBAs. Entonces, si hay un dispositivo de un DBA que se vaya a conectar aquí en la base de datos, y hay siempre pocos DBAs en las organizaciones, 1, 2, 3, 15, 20, pero nunca siendo la mayoría de la gente, que sí, que se podría prevenir a esto. ¿Okay? Y bueno, yo tengo aquí más preguntas, pero voy a proseguir ya que sigo con tiempo. Me están diciendo, voy a proseguir con la demo y ya volveremos a contestar a las otras preguntas. Entonces, estaba en el punto de saber, hasta este punto hemos enseñado la parte de dashboard, la parte del monitoreo, ¿okay? En tiempo real, que hemos visto como informe que se puede agregar a lo largo de los últimos meses, años, dependiente de la información que tenemos en la base de datos de SecuPy. Hemos visto esto también. Hemos visto el UBA, el riesgo de filtración, que es este componente que estamos viendo aquí, mirando aquí, que está saliendo asociada con el usuario, ya lo veremos. Y hemos visto la parte de protección activa de datos con las reglas que podemos poner en todas las etapas de SecuPy. He dicho antes que SecuPy es agnóstico en lo que respecta a las bases de datos. No está igual que sea un SQL, un Oracle, mismo bases de datos no SQL como text databases. Eso no está igual. Lo que pasa es, claro, si no es SQL, no podemos hacerlo la regla en la fase de data request, tendríamos que ponerla a la fase de data response antes que se vaya a presentar al usuario. Lo pondríamos aquí, no hay problema. Entonces, lo que me falta ahora es demostraros la parte de clasificación de datos, ¿ok? Donde básicamente es deciros dónde vienen estos nombres que están mirando aquí, VIP Customs, todo esto. Pero, entonces, la clasificación de datos y el nombre que se va a decir es algo que no es el gerente de SecuPy que la va a decir. Muchas veces puede ser mismo el CEO de la empresa que quiere clasificar, en ese ejemplo que he dicho, yo quiero que los jugadores de fútbol solamente pueden ser visualizados por determinada cuenta. Entonces, lo que haría la gente de SecuPy, no vamos a involucrar a nadie de la parte técnica, vamos a involucrar solamente una persona de negocio que sabe dónde está la información. Y en este caso le vamos a dar un URI específico para que vaya a trabajar con nosotros. Somos el gerente de SecuPy. Me voy ahora a salir de aquí, ya que solamente tengo una pantalla, tengo que hacer todos los roles. Y bueno, puede ser, bueno, vamos a trabajar con Barb ahora. Y le digo, Barb, nuestro CEO nos ha dicho que tenemos que clasificar cosas y poner pesos para que si gente que vaya a acceder tiene un riesgo muy grande, lo podemos detectar. Entonces tú vas a trabajar conmigo, yo te voy a dar aquí un RI, tú vas a aceptar trabajar conmigo, que soy el gerente de SecuPy. Por mi lado, yo tengo que darte también autorizaciones y aprobaciones para que estés trabajando en este modo, para que mañana no lo hagas sin que yo lo sepa. Y entonces yo tengo que poner para ti el sistema en un modo que llamo modo de discovery. ¿Okay? Lo pongo en modo de discovery. Okay. Ups, tengo que hacer mi refresh. Siempre esto estaba con la información anterior. Hago mi modo de discovery. Ya estará en modo de discovery. Y ahora cuando va a entrar, Barb va a entrar como y va a trabajar como siempre trabajaba, pero lo que le vaya es decir a la gente de SecuPy dónde está la información que queremos clasificar y que queremos restringir el acceso, si se da el caso. Entonces, Barb, imaginad que quiere ocultar los números de teléfonos, clasificarlos como una información. Entonces, yo, que soy el usuario el gerente de SecuPy, le digo,
mira, yo voy aquí a seleccionar un campo y Barb, pincha la columna donde está la información que nuestro CEO quiere clasificar y quiere restringir. Entonces Barb le pincha en modo Discovery y va a coger dos cosas, ¿ok? Una cosa es que automáticamente tiene aquí todo el esquema de la base de datos donde está ubicado esta información. Entonces, como si os acordáis, hace poco yo he hecho un drill down para ver la columna, porque os quería enseñar otras cosas también. Pero si quiero solamente hacer esto, tiene aquí directamente. Yo podría pasar ya para las partes de reglas y escribir que la columna value sería restringida para determinado conjunto de usuarios o no, lo que quiera hacer. Esa es la primera parte. La segunda parte es que yo puedo clasificar cosas aquí, ¿ok? Poner, por ejemplo, esto es algo de webinar, lo he hecho aquí antes como entrenamiento mío anterior, webinar Next Vision, por ejemplo. Y como es información muy sensible, estoy utilizando, por ejemplo, una escala, un rango de 1 hasta 5, puedo utilizar lo que quiera, pero tengo que ser coherente. Lo voy a poner aquí 5. Y cuando haga este update, eso ya está automáticamente hecho en SecuPy. Hay aquí una parte, nos puede enseñar todo. Hay aquí una parte en SecuPy que es donde tenemos las clasificaciones. Y en esas clasificaciones ya lo tenemos aquí. Y ahora sí va a salir de aquí. Voy a sacar el sistema fuera de modo de Discovery para que pueda trabajar. Me voy a SecuPy y voy a sacarlo fuera de modo de Discovery. Voy a sacar también los privilegios de Barb para que mañana no utilice esas cosas. Ok. Y ahora si hay un otro usuario que va a entrar, ok, vamos, por ejemplo, Bill otra vez, okay, y que va a acceder a información que yo he clasificado ya como Webinar Next Vision. Okay, vamos nuevamente a la misma pantalla. Ok, ya estoy visualizando este campo de mobile que he clasificado y ahora lo vamos a comprobar. Vamos a la parte de de la actividad de dashboard. Tenemos que hacer aquí este refresh. Ups. En real time. Un momento. No, perdón, es Bill, no es Barb. Estaba ahí buscando Barb, pero que fue Bill. Ok, ya tenemos aquí el registro de Bill que se ha conectado hace pocos segundos ahora. Y ya está aquí la clasificación Webinar Next Vision. Y desde este momento yo podría ya poner reglas basadas en Webinar Next Vision. Podría hacer también, no sé, he enseñado, hay mucha cosa que no puedo, no me da el tiempo. Por ejemplo, puedo hacer una búsqueda por clasificaciones que ha accedido a mis clientes VIP. ¿Okay? Entonces, pincho VIP, Show by Users, y cuando hago un Show by Users, esto es casi idéntico, formalmente idéntico a lo que os he enseñado antes, pero aquí ya está filtrado por VIP Group. Es de hecho una herramienta muy potente. Bueno, yo creo que con esta parte de la demo yo os he enseñado todas las características de SecuPy: monitoreo, auditoría, detección, políticas de protección y compliance, descubrimiento y mapeamiento. Y proseguiría entonces para las conclusiones, que estaría por aquí. Okay. Más allá. Ok, la instalación. ¿Cómo hacemos la instalación? La instalación, y aquí también es un nuevo paradigma de proceso, es una instalación que te puede tardar durante nuestra experiencia, entre 5 días y 10 días, dependiendo de la complejidad de la aplicación. Entonces, instalamos los agentes en las application servers. Eso te puede tardar un par de horas. Esta parte de descubrimiento es donde se puede descubrir datos confidenciales o que nos van a enseñar los usuarios expertos dónde está la información. Claro que hay cosas que podemos definir luego las reglas. Si queremos restringir al departamento de logística acceso a tarjetas de crédito, lo puedo escribir ya en esta parte, antes de la configuración. Pero típicamente hacemos este descubrimiento. Configuramos la plataforma y después esto todo en modo de desarrollo o entorno de calidad y hacemos un go live. Okay.
Y desde, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, es que desde un único punto podemos gestionar con comportamientos, entre comillas, comportamientos distintos de las distintas aplicaciones que tenemos, con una implementación rápida, sin tocar código, sin tocar la base de datos, y pudiendo cumplir con todos los requisitos de no importa qué tipo de cumplimiento o reglamento. ¿Okay? Gartner nos ha dado el estatuto de Q-Vendor en 2016 tras la innovación que hemos aportado. De hecho, tenemos aquí la parte del informe, del informe, podéis ver si tenéis acceso a los informes de Gartner. Y bueno, yo he terminado la parte, tengo aquí un conjunto de preguntas que voy ahora seguidamente a contestar. Bueno, la primera pregunta, voy a volver para perdón, de la aplicación, arquitectura, si puede Security acceder directamente o proteger los accesos directos a la base de datos. Eso ya nos he dicho que sí. No con esta arquitectura aquí, pero instalando en los dispositivos de los DVAs todo eso. Okay. Tengo aquí otra pregunta que ¿se puede importar datos del Active Directory como usuario y equipo? Sí. De hecho, SecuPy puede importar datos, no importa de dónde, ¿ok? Porque este ejemplo que se había dicho, y de Active Directory también, ¿ok? El ejemplo de un usuario que tiene privilegios para acceder a toda la información, pero si tiene un virus, un malware en su dispositivo, eso no es SecuPy que lo detecta, pero puede importar también el sistema de malware. Es otro ejemplo de importación y que dependiente del valor o de las condiciones que están en estos ficheros, pues pueden poner reglas por ahí. Entonces, la actividad que entiendo que hay un conjunto de roles, de funciones, de departamentos que pueden acceder a determinada información, otras no, y entonces que sí, lo podemos también. Déjame ver más preguntas. Un momento. Podemos configurar políticas en equipos también. Yo no sé bien exactamente lo que están intentando preguntar con esto. Es que no es necesario configurar políticas en equipos si el objetivo final es restringir la información que se está enseñando a determinados equipos. Eso se lo vamos a definir al nivel del servidor de aplicación. Pero sí, si tiene algunos, en el caso anterior, de los DBAs que quieren evitar que hagan un SQL asterisco para sacar la información de toda la base de datos, podemos poner esta política en este agente que se despliega desde ese punto central y lo puedes poner también en equipos. Okay. Estoy mirando más preguntas. Bueno, y de momento son las preguntas que tengo. No sé si hay más preguntas que me quieran poner. Sí, ahí De mi parte, te enviamos otra consulta que está llegando. Ok. Ok. Sí, la pregunta para que todos sepáis es que SecuPy se pone siempre como capa de presentación o ser transparente a las aplicaciones nativas. Bueno, de hecho, no sé si lo han entendido bien. SecuPy, de hecho, es como si fuera, SecuPy no es un gateway, ¿ok? No, es como si fuera código, de hecho es código que se está en paralelo, es una tecnología que se llama en ingeniería de software virtualización de las máquinas, descubrimiento de las máquinas virtuales, que se permite detectar todo esto, ver los SQLs, todo eso. Entonces, la pregunta, si, de hecho, estamos actuando sobre la capa de presentación, no estamos tocando el código y tampoco los datos y no estamos siendo disruptivos con la aplicación donde estamos controlando. Y eso nos da igual que sean aplicaciones desarrolladas dentro de casa como paquetes. Podemos instalar
en un Civil, en un Microsoft Dynamics, pero también, claro, en las aplicaciones desarrolladas dentro de casa. ¿Okay? Las aplicaciones típicamente que estamos cubriendo son aplicaciones, y ahora puedo hablar un poquito de restricciones, las restricciones más grandes que tenemos. Por ejemplo, entornos de mainframe. Si estamos hablando de pantallas verdes, terminales 3270, ese es un ejemplo que no cubrimos directamente, no estamos cubriendo mainframe. Pero si tienen application servers como WebSphere que están accediendo a los datos de mainframe, eso que sí, que los cubrimos. Entonces, no significa que los entornos tengan que ser desarrollados nativamente en .NET o en Java, y estoy hablando ahí de los servidores más conocidos del mercado, como por ejemplo WebSphere, WebLogic, Tomcat, JBoss, IES, entornos Microsoft. Eso todos lo soportamos y es ahí que instalamos los agentes. ¿Alguna cosa más? No, perfecto. Están llegando algunas preguntas más, José, relacionadas obviamente a temas comerciales de licenciamiento. Eso desde ya nos vamos a comunicar con cada uno para poder comentarles un poco mejor. También aparte seguramente quedan un montón de preguntas de la gente que seguramente va a tener, y la idea es obviamente después poder ir respondiéndolas, porque la verdad que nos excedimos un poco del tiempo, pero vemos el interés que tuvo la herramienta. Así que por ese lado estamos muy contentos y pedimos perdón por todas las preguntas que están llegando, que no estamos a tiempo de responder, pero que las estaremos respondiendo a cada uno vía mail. Así que por ese lado, José, por un tema de tiempos lo dejamos acá, pero durante el día de hoy estaremos respondiendo a las consultas que falten. Ok, muy bien. Yo ahí sigo con el modo de presentación. José, muchísimas gracias. Estás desde Portugal, así que muy contentos de haber podido tener este webinar contigo. Fue súper clara la herramienta, la explicación de la herramienta. Sabemos que es una tecnología moderna, innovadora, que cumple con los requisitos de seguridad y compliance que tenemos hoy en día. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Solamente agregar que desde NextVision, como partner de este tipo de soluciones, nosotros, además de poder ver estas soluciones que están emergiendo en Europa y a nivel mundial, que las traemos aquí a Argentina, nos encargamos de toda la parte que tiene que ver con el diseño de la solución, la implementación y el soporte postventa, junto con nuestros partners, en este caso Secupay. Así que por ese lado, también comentarles un poco que, bueno, según las necesidades, requerimientos o proyectos que tengan y donde crean que Secupay puede aplicar, estaremos ahí para poder asesorarlos y hacer responder las inquietudes que tengan respecto de esto. Y solo para terminar, dado que tenemos poco tiempo, les recordamos que al finalizar este webinar, que ya está culminando, van a poder responder un breve cuestionario que nos sirve para conocer un poco más acerca de los posibles proyectos que puedan tener con esta herramienta, para poder nosotros comunicarnos a través de un representante comercial. Y obviamente que vamos a agradecer por esa respuesta que hagan al cuestionario, sorteando una picada en tiempos de mundial para poder disfrutar con su equipo de trabajo. Así que eso se los recordamos. Por otro lado, pueden seguirnos, como siempre, que estamos todo el tiempo difundiendo información, más novedades sobre la industria y sobre temáticas de ciberseguridad en nuestras redes sociales. Y finalizado el webinar van a poder recibir una grabación del mismo para que puedan compartir con sus equipos de trabajo. Y además vamos obviamente a decir quién fue el ganador o ganadora del sorteo que vamos a estar realizando para ver quién es el merecedor o merecedora de la picada. Y con ese mail también vamos a estar enviándoles un ebook que estuvimos haciendo y trabajando sobre todo este tema de la transformación digital segura, donde también acá obviamente está esta nueva herramienta Secupay que tenemos dentro de nuestro portfolio de soluciones, para que conozcan un poco más sobre todo lo que estuvimos hoy comentando, para que vean en detalle y puedan obviamente hacernos las consultas después que crean pertinentes. Por ese lado, se nos cerró la presentación, terminamos acá. José, muchísimas gracias de vuelta. Okay. A disposición el tiempo. Muchas gracias a todos también por acudir.
Gracias, y muchas gracias a todos los que participaron, nos excedimos un poco, pero bueno, muy contentos de que nos acompañen en este tipo de iniciativas. Desde ya, si tienen alguna temática, problemática que les parezca oportuna que nosotros planteemos, pueden también contactarnos para que la trabajemos. A disposición, de vuelta. Gracias por su participación y que tengan un muy buen día.